Cuando era joven, hace mucho tiempo, aprendí una canción que decía así, que después se la enseñamos constantemente a los chicos, y que tenía que ver con algo que decía, poco a poco puedo ver cambios bellos en mi ser, Cristo me cambia a mí, ya que yo conozco al Salvador, estoy creciendo en su gracia y amor, Cristo me cambia a mí, me cambia ya. Mi Jesucristo, no soy igual a lo que era antes yo, y aunque yo voy lento, estoy creciendo y un día perfecto yo seré. Bueno, más allá, se pusieron en niños unos cuantos, volvieron a otra época, a otro tiempo. Y esta canción nos ayuda a pensar en la idea de que Dios quiere hacer cambios en nosotros cuando Él está, dice Cristo, está en nosotros, Él va haciendo cambios. Pero también nos ayuda a pensar que Él nos quiere que podamos crecer espiritualmente. Pero lo hace en un proceso, no instantáneo. Así que habla justamente de esa idea de proceso, pero con la idea también de llegar a un momento, ya no estando en este cuerpo, sino cuando estemos en su presencia, con toda la plenitud de crecimiento. Y de alguna manera eso nos indica la posibilidad de apuntar a eso que es el crecimiento mirando a Jesucristo. Así que, como estamos transcurriendo estos domingos hablando de la iglesia y qué es ser iglesia, quiero que podamos en este día compartir algunos pensamientos justamente a través de la idea de crecer como iglesia. Y mayormente nuestra cabecita se va para la idea de lo que tiene que ver con crecimiento exponencial, más gente, multiplicación. Y la verdad que no sé si la Escritura y el Señor anda tanto por ese lado. Así que me gustaría que lo podamos revisar. De alguna manera, el crecimiento es algo que está en el corazón de Dios. Estamos hoy justo en la fecha que tiene que ver con el cumpleaños de la iglesia, ¿sí? Tiene que ver con el Pentecostés. Y justamente desde allí, desde ese momento, uno va viendo en la historia cómo la iglesia de Jesucristo ha crecido. Y la verdad que ha crecido exponencialmente. Así que esto está en el corazón de Dios, está en su idea creadora, no solamente salvadora a través de las personas, sino también para que podamos ser una familia, compartirla y extenderla a través, su reino, extenderlo a través de la iglesia. Y crecer. Pero como decía, no tiene tanto que ver con esto de crecimiento numérico, que está bien, que es así. Cuanto más seamos alrededor del mundo proclamando el nombre del Señor, claramente entonces el reino se extenderá y la venida del Señor llegará para buscarnos. Decimos amén a eso. Todos queremos que el Señor venga a buscar a su iglesia. Ahora, como dijimos, pensamos en esto que Dios tiene en mente, que la iglesia pueda crecer, pero que cada uno de nosotros, como individuos, también podamos crecer espiritualmente. La canción decía, aunque sea de a poco, pero debo crecer en ese sentido. Así que cuando pensamos en Pentecostés y pensamos en el día del cumpleaños, cuando vos festejás un cumpleaños es porque se te pasó un año, creciste.
los más chicos, cuando sos chico lo esperás como loco, ¿no? Lo de cumpleaños. Después, cuando grande, decir, algunos hasta inclusive se quitan los años, no quieren saber más nada. Pero habla de desarrollo, el festejo del cumpleaños, habla de crecimiento y habla de desarrollo. Ahora, la iglesia está llamada a crecer. En la palabra queda claro que la iglesia está llamada a crecer. Y si en Efesios, y vamos a mirar algunas cosas en la carta de Efesios, hace justamente y toma algunas comparaciones que nos ayudan a pensar en esto. Habla de un edificio, ¿sí? Compara a la iglesia con un edificio. Habla de la idea de un niño creciendo. Habla de la idea de una familia que ayuda a crecer. Y estas tres cosas ¿no? Pero uno crece. Ahora, ¿es la misma forma en el crecimiento espiritual? Vamos a pensarlo eso y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Efesios 4 dice el texto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que en primer lugar, aquí nos cita la idea de edificación, de construir, de edificar. Una cosa es una maqueta. Está buenísimo, ¿no? Te muestran ahí cómo va a ser el proyecto terminado. Y está lindo verlo ahí. Pero uno en medio de eso está pensando, bueno, pero esa no es la realidad. Eso es una idea. Pero la iglesia no es una idea. Y la iglesia debe ser edificada. Y cuando vos pensás en un proyecto de edificación, no se queda ahí en la maqueta, sino que necesitas todo un desarrollo de construcción para llegar al producto terminado. Y ver justamente y después disfrutar un edificio ya terminado al cual podemos entrar, utilizar, disfrutar, es otra cosa. Bueno, todo ese es el proceso que nosotros vivimos en estos tiempos. Estamos en el tiempo y en el proceso de la construcción, para decirlo de alguna manera, de la iglesia. ¿Cuándo va a terminar todo ese proyecto? Cuando el Señor nos venga a buscar. Esa es la idea. Pero en medio de eso estamos, imagínense, deberíamos imaginar así. Hombres cargando bolsas, ladrillos, construcción. Si te metiste en un edificio en construcción vas a ver un montón de trabajo, de movimientos, de cosas que van pasando. Y es movilizador eso, ¿no? Que en la pandemia yo pasaba, bueno, como venía de ese palo yo del tema de la construcción, es algo que me encanta, pasaba por las obras y ver todo parado, estancado, porque no se podía trabajar por la pandemia, era triste,
es muy triste. Entonces, básicamente lo que Dios nos muestra en su palabra es que la iglesia debe ser dinámica, que debe estar siempre pensando en esto de construir, sumar ladrillo cada ladrillo. Ahora, revisamos un ejemplo que decía Stott, que los ladrillos tienen que ver con, lo comparaba con el amor, necesitamos edificar, ¿no? Pensamos en eso. Ahora, si ponemos ladrillo sobre ladrillo sobre ladrillo, llega un momento que se cae, necesitamos algo que lo una, y eso tiene que ver justamente con la justicia y todo lo que va ahí, que va amalgamando. Solo el amor no, la justicia de Dios, todo lo que construye ese edificio. Necesitamos ser edificados y necesitamos decidir estar haciendo la tarea para que la iglesia sea edificada. Dios es claro en ese sentido. No va a ser... ¿Hizo la maqueta? Cierto, sí. Pero quiere y quiso, y eso es un privilegio para nosotros, que seamos los que estemos trabajando en esa edificación. Privilegio impresionante que Dios nos da. El segundo ejemplo que toma, o esa comparación, tiene que ver con un niño. Ahora, ¿cómo se crece espiritualmente? ¿Es igual que como uno crece, como decía antes, en el cuerpo? No, evidentemente no. Hay diferencias en eso. La Biblia habla de que hay un proceso de madurez espiritual. Proceso de madurez espiritual que tiende a la medida de la estatura de Cristo, dice la palabra. Al desarrollo y a la medida de Cristo. ¿Por qué? Efesios 4:14 dice, para que ya no sean niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Para eso necesitamos crecer individualmente, espiritualmente crecer para que no nos lleven por todos los lados. En general pensamos en un niño, en alguien inestable cuando está creciendo. Un niño es una persona en desarrollo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es persona, pero está desarrollándose para un día llegar a ser adulto. Pero en ese tiempo es un tiempo de inestabilidad. Ahora, dentro de esa idea de un niño inestable, dentro de la iglesia, también encontramos aquellos que comienzan a vivir la vida espiritual y tienen, como un niño, inestabilidad. Ahora, hay una conclusión que uno debe sacar. Una iglesia no puede ser y vivir en la inestabilidad. Una iglesia inestable, como dice aquí la Escritura, seguramente va a ser llevada por cualquier viento de doctrina y va a ser arrastrada por cualquier cosa que pase. Así que es importante tener en cuenta que Dios quiere que todos podamos crecer para lograr la estabilidad espiritual. Anhelamos, rogamos, oramos la idea de que esta congregación crezca. ¿Para qué? Para que no estemos sacudidos todo el tiempo por cualquier cosa que pase. Cuanto más podamos estar estabilizados espiritualmente, esta iglesia más estable va a estar. Así que necesitamos reafirmar esta idea de el desarrollo de cada uno de nosotros como individuo, para que también, pensando en eso y como cuerpo, la iglesia sea estable. ¿Para qué? Dijimos el por qué. ¿Para qué Dios quiere que crezcamos espiritualmente? Efesios, un versículo más adelante, lo contesta. Dice, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo lo que está haciendo acá no es una clase de mostrar cómo funciona el cuerpo, la perfección del cuerpo. No es una clase de ese tipo. Lo que está haciendo es esta comparación para mostrarnos a cada uno de nosotros cómo el crecimiento es necesario para la articulación y para que en definitiva ese crecimiento vaya ligado a quien es la cabeza, que es Jesucristo, y que el crecimiento sea de esa manera y no sea una malformación. Habla de unidad completa, habla de varón perfecto, habla de madurez, habla de estatura y termina hablando de la idea de plenitud en Cristo. Ahora, es cierto que uno en el cuerpo puede crecer en forma saludable o no, de acuerdo a todo el contexto que uno tenga. Y es importante que cada miembro de la congregación pueda estar creciendo equilibradamente, para que la iglesia también crezca equilibradamente. Y entonces instala la tercera comparación que tiene que ver con la familia. Nosotros somos la familia de Dios. En Juan 1:12 dice: pero todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos adoptados como hijos. Y el Espíritu Santo de Dios da testimonio de eso. En Romanos 8:14 dice: porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y además reafirma en el versículo 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si el Señor está en tu vida, somos hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, somos miembros de la familia de Dios. Al ser hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios. Efesios 2:19 dice: por tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, o sea, alguien que no corresponde, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La palabra de Dios y Dios mismo es el que nos está dando la categoría de ser parte de la familia de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad entonces como parte de esa familia? Les doy un ejemplo. La familia Pérez, y mi señora me dijo: puede haber algún Pérez, no me acuerdo, pero sí, Jorge Pérez. Me dice: se va a ofender, porque voy a hacer un relato que quizás... Bueno, piensen en Pérez Fernández, no sé, hay tantos apellidos tan conocidos acá, o cualquier apellido que pueda ser. En realidad, el ejemplo tiene que ver con un matrimonio, un hombre y una mujer, que tienen 3 hijos, que van creciendo y que en definitiva se los muestra como familia, porque el casamiento, el hecho de la paternidad, los acredita y los confirma como familia. Pero pasa el tiempo, pasan los años, este matrimonio empieza las peleas, las discusiones y se divorcian. Y entonces los hijos crecen también, y en ese divorcio cada uno va tomando partido por uno u otro y se distancian. Y después de eso aún más, se complica más porque cada uno de los hijos se va a vivir a distintos países. Y entonces la distancia no solamente es la distancia por enojo, sino que por la distancia geográfica. Y esa distancia por enojo hace que cada vez se complique más, y entonces empieza lo que es el repudio. No quieren ni verse, están todos peleados. ¿Conocen alguna familia de ese tipo? Ahora, la lógica de esa familia es que uno dice: siguen siendo familia, porque siguen perteneciendo a ese apellido. Ahora, ¿funcionan como familia? Evidentemente no.
No quieren ni verse, están todos peleados, están todos desparramados, no tienen acuerdos, no pueden llevar adelante ningún proyecto. Por lo tanto, nominalmente tienen el nombre de familia, pero sin embargo no funcionan como una familia saludable. Fíjense lo que dice Efesios 4, 2 al 6. Dice, y que sean, estas son las características en todo caso de una familia un poco más normal. Dice, que sean humildes y mansos, y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. En esta comparación de una familia humana y la familia de Dios, lo que sí podemos dar como garantía es que en este caso el padre de la familia no cambia, siempre nos va a amar, no se equivoca, eso lo podemos garantizar. El tema es que necesitamos revisar lo que es la familia funcionando como iglesia, que seríamos cada uno de nosotros. No sé si apareció por ahí o en la siguiente, a ver si tenemos. Y a veces, no sé si te pasa a vos en tu familia humana, pero muchas iglesias a veces tienen que ver con esto, ¿no? La idea sería la familia perfecta, pero la verdad que no existe. Si vos pensás que estás en una iglesia perfecta, salí corriendo porque esta no lo es. El segundo, puede ser una iglesia de locos, están todos rayados, y es cierto que hay que tener cierta locura para hacer ciertas cosas, pero igual esa familia, siempre cuando trabajo esto con relación a la crianza de niños, digo, es una familia que tiene ciertos valores, están todos locos, pero sin embargo hay cierto, cómo es respetado el cariño, están todos re locos, después matan a uno, otro, qué sé yo, otra cosa, ¿no? Y la última, que sería la más catastrófica, me parece, esa idea de una familia que caracteriza estos tiempos, y que quizás esté por ahí caracterizando también algunas iglesias de estos tiempos. Nadie se lleva bien con nadie, todo el mundo ningunea al otro, ¿sí? Nadie le presta atención al otro, ¿sí? Y cada uno hace lo que quiere. Así que necesitamos tener una mirada clara de cómo funcionamos como familia, como iglesia. Hablemos poquito, brevemente, de lo que sería el concepto de una familia saludable, porque tenemos que pensar en esto. Hay familias saludables y hay familias tóxicas que complican la cosa. Cuando hacemos esa comparación, pensamos en la familia saludable. ¿Qué se espera de una familia saludable? Porque la iglesia debe ser una familia lo más saludable posible en desarrollo. ¿Están de acuerdo en eso conmigo? Bueno, vamos a ver algunas características pensando en, y de paso, los que somos padres tomamos algunos tips también que tienen que ver con cómo desarrollamos esto con nuestros hijos. Cómo somos los adultos que ayudamos a crecer a los que vienen creciendo, a los más chicos. Y hay tres características que me gustaría que revisemos rápidamente. Una tiene que ver con proveer, la otra tiene que ver con promover y la otra tiene que ver con proteger. Cuando hablamos de proveer, hablamos de proporcionar todo lo necesario para un fin determinado, abastecer, suministrar. Para proveer condiciones para el desarrollo integral, básicamente tenemos que informar, por ejemplo. Tiene que ver con la instrucción, con la enseñanza. Una iglesia que no es capaz de nutrir, informar, abastecer a través de la palabra de Dios, de enseñar constantemente, tiene problemas. Fíjese, el ser humano, hablando del ser humano y de las familias donde crecen los seres humanos, es la única criatura animal que nace absolutamente carente de protección
y a quien hay que enseñarle todas las acciones necesarias para mantener la vida. Esta es la tarea principal de los padres o aquellos que acompañan. No nos imaginamos eso de que llegue un bebé a casa y le diga, bueno, acá tenés la repisa con los alimentos, acá tenés, arreglate. Todos hemos necesitado de un gran esfuerzo de alguien, padre, madre o quien sea, para que podamos crecer. También hablamos de la idea de formar, tiene que ver con la disciplina, la fe, los límites, la creencia, los valores. Una iglesia debe desarrollarse formando y también reformar, que tiene que ver con corrección, con reformular situaciones. Hay que corregir muchas veces situaciones que no están bien. Fíjense lo que dice Hebreos 12:11. Dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿A quién le gusta que lo corrijan o lo disciplinen? Pero es para crecer lo más sano posible. Hay que vivir y transmitir valores cristianos dentro de la iglesia. El otro punto es promover. Es impulsar y realizar todo lo necesario para el desarrollo de cualquier actividad. Impulsar, fomentar. Es así como los animales hacen que, aunque cueste, impulsan a su cachorro a que pueda salir al mundo y empezar a desarrollarse. Lograr autodominio, manejo de las emociones y sentimientos, saber cómo expresar las emociones. La responsabilidad de los más grandes de la iglesia es enseñarle a los que van creciendo espiritualmente a expresar bien sus sentimientos y emociones también, las habilidades, las capacidades de cada uno. La autovaloración, el autoestima, y en esto quiero hacer una salvedad que siempre la hablamos. Como dice la Escritura, nadie tenga mayor pensar de cada uno de lo que es, pero tampoco menor. ¿Habla de qué? De un equilibrio, de la justa medida de lo que debo pensar de mí. En estos tiempos donde la autoayuda está tan metido adentro de la iglesia, tenemos que entender que nosotros debemos equilibrarnos en Cristo. Valorar a los demás, valorar las relaciones con otros. ¿Cuánto nos costó en la pandemia todo esto? Pero ahora volvemos y arrancamos de nuevo en ese sentido, poder encontrarnos, ver al otro, abrazarnos, como el otro día decía Juan Pablo, la necesidad, ¿no? Nos cuesta todavía por la pandemia, pero es algo tan necesario. Diálogo, participación, escucha, tener una identidad clara de cada persona y de cada familia que forma parte de la gran familia de Dios. Manejo de los conflictos, porque en las familias siempre hay conflictos y en la iglesia también hay conflictos. Necesitamos trabajar eso. Y la mejor medicina para todo esto sabemos por la palabra de Dios que es el perdón. Y necesitamos perdonarnos los unos a los otros y trabajar en eso. Y el tercer punto tiene que ver con la protección. Hacer que una persona o una cosa no sufra daño o no esté en peligro, dice ahí la idea. Pero proteger es resguardar a alguien o algo en peligro, amparar, favorecer, defender. Y esto es lo que debemos hacer los unos por los otros, todo el tiempo dentro de la iglesia. Es una acción para evitar cualquier peligro. La iglesia debe siempre estar trabajando para anticipar cualquier riesgo, prevenir. Claro que hay familias tóxicas en lo humano, pero nosotros debemos pensar en que en la iglesia no debe ser así. La familia de la iglesia debe ser lo más sana posible y debe ser lo menos tóxica posible. Las iglesias
y familias de iglesia que justamente no nutren, no hacen todo esto, y en lo tóxico, ¿qué hacen? Llenan de miedos, no protegen, no contienen. Quizás te ha pasado en algún momento que te sentiste de esa manera dentro de la congregación. Y es bueno que digas, mirá, no me están ayudando, porque ¿sabés qué? La iglesia tiene que ver con seres humanos que nos equivocamos. Y está bueno que entre todos alguien diga, miren, estoy creciendo, ¿me ayudás un poco más? Esta sería la idea. Y por último vamos a volver a esta idea entonces de la edificación. Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. ¿Por qué Dios puso hermanos mayores en todo caso que ayuden, que acompañen para poder encaminar y hacer todo este trabajo que dijimos? Así que pensá en el día de hoy. Quizás hace poco conociste al Señor y estás creciendo como un niño. Necesitas del apoyo y la contención del hermano mayor. Y aquellos que ya reconocemos, porque la cuestión crítica sería nosotros que pensemos siempre que somos niños espiritual. Hablaría muy mal de muchos de nosotros. Y yo quiero motivarte en el día de hoy, que nos motivemos a esta idea de que los que ya somos hermanos mayores en lo espiritual, podemos tener un compromiso más fuerte con ayudar justamente a los que están creciendo. Así que la palabra de Dios dice en ese sentido, porque la idea de Dios para la iglesia justamente es que haya hermanos maduros que ayuden a promover, que ayuden a proveer, a promover y a proteger. Y a los que están creciendo en la fe, para que puedan, como dice la Escritura, apuntar a alcanzar la madurez. No está bueno eso de me quiero quedar siempre con el chupete evangélico. Necesito crecer espiritualmente. Dice Pablo allí, ¿para qué? Para seguir la verdad en amor. La palabra en Filipenses 2:15 dice, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecerán como luminares en el mundo. Para eso necesitamos crecer. ¿Cómo podemos mantener el equilibrio entre la verdad y el amor si no crecemos espiritualmente? Podemos correr el riesgo, si no, como individuos o como iglesia, de estar siendo muy estrictos y justicia pura y toda esa rigidez, o ser en todo caso muy permisivos. Dios es amor, todo está bueno, que todo el mundo haga lo que quiera. La palabra de Dios habla del equilibrio entre la justicia y el amor. Y para identificar en cada momento qué debe actuar, necesitamos tener crecimiento espiritual. Quiero concluir entonces con esta idea. No podemos tener una actitud de complacencia. Como decir, bueno, no me ayudan a crecer. Y los que estamos ya más grandes decimos, bueno, que crezca como pueda. Necesitamos cooperar, colaborar unos con otros. No podemos conformarnos con lo que ya tenemos. Tantos edificios, tantas cosas, tanto ha hecho el Señor hasta ahora. No, el Señor nos motiva a seguir creciendo, nos anima a que sigamos creciendo, a que sigamos poniendo ladrillo por ladrillo en esa construcción que el Señor nos manda a hacer. No podemos quedarnos en actitudes de niños y con caprichos de niños. Y esto lo quiero enfatizar. Caprichos de niños espirituales. No me dijo, no lo vi, no.
Cada uno debe ser responsable. Ayer hablábamos bastante en el encuentro, una frase que me encanta del material que dice que Dios deja claro que cada uno somos totalmente responsables delante de su presencia de cada uno de nuestros actos. Dice entonces la palabra ser una familia, entonces que contiene, que pueda proveer, que promueva cosas y que proteja. 1 Juan 3:12 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como es. Y yo quiero que nos motivemos en este día con la palabra de Dios. Más de salir de este lugar bajoneados por decir, che, me parece que tengo que mejorar. Sí, bueno, está buenísimo salir de este lugar pensando que tenemos que mejorar. Pero me encanta pensar en Dios siempre animándonos. Al trabajar constantemente con niños, uno sabe que no puede estar todo el día a los cocorrenos diciéndole, corregite. Se necesita el amor, la contención, el animar al otro. Se logra mucho más por ese lado. Y quiero que nos animemos, Dios nos anima a esta idea de poder crecer, de pensar en esa idea de cada día subir un escaloncito más en la espiritualidad en mi vida. Crecí un poco más, me siento un poco más maduro en esto. Tuve que transcurrir esta situación, la tuve que pasar con el Señor y esto me ha hecho crecer. La palabra de Dios nos hace crecer en ese sentido. La idea es que este sea realmente un lugar de buena convivencia, de buena convivencia. Eso hacen las familias, tener una buena convivencia. No que no tengan problemas, no que no haya dificultades, sino que sepan cómo resolverlas. Así que vamos a orar, le voy a pedir a los músicos que suban. Vamos a cerrar orando. El Señor nos habló a cada uno de nosotros en este día. Que el Señor nos ayude justamente a pensar en esto. Dios quiere que la iglesia sea edificada. Dios quiere que justamente la iglesia pueda salir de esa idea de no quedarnos en una actitud de niños. Y Dios quiere que seamos familias que contienen. Es una familia que contiene, que puedas saber que vos venís a este lugar y vas a tener a alguien que si no sabe cómo darte la solución te va a decir, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Nos damos un abrazo. A veces, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, no que sé qué decirle al otro por cómo se siente, pero está buenísimo, ¿no? Recibir un abrazo, saber que alguien va a estar orando por vos y te va a estar acompañando. Que el Señor nos ayude justamente entonces a poder ser una iglesia en este lugar que se motive cada día, cada uno de nosotros creciendo individualmente, porque se necesita que cada uno crezca para que la iglesia crezca. Somos un cuerpo, necesitamos que todos pensemos en el crecimiento a través de lo que es la cabeza, que es Jesucristo. Pero de esa manera podamos empezar a trabajar esto en nuestras vidas y disfrutar de la iglesia. Porque cuanto más maduremos individualmente, más vamos a poder disfrutar de lo que es la familia de Dios, que es la iglesia. Cerrá tus ojos, acompáñame en esta oración a nuestro Dios. Señor, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra. Y Señor, que en este momento que tu palabra nos ha hablado,
Ayúdanos a poder pensar en eso. Muchas veces nos hemos quedado como niños protestando por muchas cosas que no nos gustaban de la iglesia. Muchas veces pensamos que mágicamente las cosas se pueden corregir en la iglesia y tiene que ver con el ejercicio de crecimiento de cada uno de nosotros. Así que en el nombre de Jesús hoy te venimos a pedir que cada uno de nosotros podamos subir en un escalón más en esto de la madurez en Cristo. Necesitamos tu ayuda, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Así que, Señor, nos comprometemos a eso y lo dejamos en tus manos, ese compromiso, para que nos ayudes a cumplirlo cada día. Y en esta idea de ser iglesia, queremos rogarte también ahora por los que en esta semana no están bien de salud, están pasando por momentos difíciles de la congregación. Alicia, que está internada, Alicia Enrique, Señor, que vos la ayudes. Alicia Moreno, pensamos en la abuelita Ruth, para que realmente vos estés obrando en medio de toda esta situación. Pensamos en Silvia y en la familia, conteniendo toda la situación. Así que, Señor, que vos obres como lo haces en sanidad, si es tu voluntad, o haciendo lo mejor para cada una de estas vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Seguí bendiciendo esta congregación. Seguí dándonos, Señor, coscorrones si es necesario para que podamos mejorar, porque vos querés, Señor, que podamos cada día ser un poco más parecidos a Jesucristo. Nos comprometemos a eso y te damos la gloria, porque solamente vos te lo mereces. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.